Vamos al punto. ¿Qué gravedad tiene lo que hoy día se presentó por la Cámara de Diputados y que definitivamente termina ya con la designación de 5 diputados que van a ser los primeros en ver el documento que se presenta contra el presidente Sebastián Piñera? ¿Qué alcance puede tener esto en definitiva? Hay varios niveles de alcance posible. Partamos por algunos más generales. El primero, independiente de lo que pase, independiente de la revisión que tienen que hacer los 5 diputados que se sortearon, esto demuestra una cohesión o una suerte de unidad de la oposición. Esta es una primera lectura que en contexto de elecciones que estamos viviendo no es menor tenerla, porque se suma a lo que vimos el otro día en el debate presidencial, en que había un buen clima de diálogo entre Proboste y Boric. Entonces, un primer elemento, yo sé que es muy general y no necesariamente va al meollo del asunto, pero que es una señal política importante, es que hay una cohesión de la oposición, hay un acuerdo de la oposición y hay una voluntad de diálogo, de avanzar en este tema. Es decir, el estar en contra de Piñera los une y puede ser que esta acusación constitucional y todo el proceso de la acusación, independiente del resultado, les permita cohesionarse mucho más, como primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con efectivamente los impactos que esto puede tener en el largo plazo, porque esta acusación que tiene que ser aprobada por ambas cámaras, mayoría en la Cámara Baja y 2/3 del Senado, si es que llega a ser aprobada en algún momento la acusación constitucional, el presidente debe dejar el cargo y queda con inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos. Por eso esto es un tema que no es menor y que efectivamente puede llegar a tener impactos graves si es que esto llegase a ser aprobado en algún momento. Alejandro, ¿cuál es el camino que tiene esta acusación que esta mañana se presenta por una cantidad de diputados y que entiendo que se aprueba se aprueba, digamos, dentro de este contexto preliminar, por así decirlo, con la designación de estos 5 diputados, que es una comisión que para su efecto no es relevante su opinión, porque finalmente es la sala la que tiene que pronunciarse. ¿Es así? Claro, esta comisión hace una recomendación solamente, que no es Vinculante. vinculante. No es vinculante. Podría ser que la recomendación sea no proseguir la acusación, o podría ser que sea proseguir la acusación, pero es el primer trámite que en el fondo es una revisión general. Y lo que hace esta comisión es dar el vamos, emite este informe para que después sea votado en sala, en estas sesiones maratónicas donde hablan cada uno de los diputados. Y ahí necesita 78 votos para ser aprobada y pasa posteriormente al Senado, donde se necesitan 2/3 del Senado. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos días? Por ejemplo, una situación un tanto incómoda. Los senadores, las senadoras no pueden referirse a ninguna parte de la acusación, no pueden emitir opinión sobre el proceso, porque ellos son el jurado final, por decirlo de alguna manera. Si ellos aprueban la acusación, el presidente sale del cargo. Entonces, si ellos manifiestan su opinión en alguna de las áreas en estos días, mientras se esté desarrollando, quedan automáticamente inhabilitados para votar en el momento de que se desarrolle la acusación. Por lo tanto, se inicia con el sorteo, se inicia un proceso bastante complejo de debate político sobre el rol del presidente como agente, como líder, y sobre la presidencia y qué tan intachable tiene que ser la presidencia de aquí en más. Perfecto. Alejandro,
¿Esto cuánto tiempo puede durar? Entiendo que la premura es que, bueno, hay también un objetivo político, un objetivo en que esto se mantenga precisamente en una elección tan importante como es la presidencial. Pero ¿hay plazos para desarrollar todo este trámite en el Congreso Nacional? Lo que debiésemos ver es que hoy día, mañana, si no me equivoco, creo que hoy día el sorteo y por lo tanto esto va a tener que entrar a tabla es probable que de aquí a un mes estemos con todo este proceso y por lo tanto este proceso se va a cruzar completamente con las elecciones, va a mantener el objetivo político de mantener allí el debate vamos a iniciar una etapa bien compleja de nuestra política chilena, porque el mes que nos acompaña junto con las elecciones presidenciales va a estar cruzado por esta evaluación a la figura del presidente. Ahora, recordemos que esta no es la primera acusación en contra de Sebastián Piñera, la primera no avanzó y que por eso es clave cómo se desarrolle todo el proceso de quién más en la oposición para saber si se logran juntar los 78 votos necesarios para desarrollar para desarrollar la acusación. Se entiende que en la Cámara de Diputados la oposición tiene mucho más posibilidades de aprobar rápidamente esto, porque además hay varios diputados de gobierno que han dicho que ellos están dispuestos a apoyar esta acusación. En tanto, en el Senado es más complejo. ¿Qué llega y cómo se hace este reemplazo si eventualmente el presidente Piñera es destituido? ¿Quién asume ese cargo a nivel nacional? Depende el momento en que, que se desarrolle supongamos que el momento en que sea sancionado el presidente. Si es sancionado un poco antes de que se acabe el mandato o falta mucho tiempo. Asume en primer término el ministro del Interior, que es el que tiene la relación más, la prelación. Y eventualmente podría haber una sucesión que incluso podría llegar hasta el presidente del Senado o el presidente de la Corte de Justicia. Así que esto va a depender más o menos de los plazos que se desarrollen. Están los plazos estipulados por ley, si me disculpan, no me acuerdo exactamente los momentos, pero lo que debiese pasar ahora es que si es que se llega a aprobar, lo más probable es que sea el presidente, se suceda por el ministro del Interior. Ahora, en cuanto a los plazos en general, si pensamos en la primera acusación constitucional que se presentó en contra del presidente el año 2019, esta se presentó en noviembre y fue tratada en diciembre, se votó. Más o menos demora un mes el proceso. Entonces, si estamos hablando que esta fue presentada hoy día, 13 de octubre, lo más probable es que en torno a la semana del 15 de noviembre estemos viendo la votación y todo el proceso para ver qué pasa con el presidente. Sí, Alejandro, si llegase a ocurrir esto en el periodo donde se han desarrollado las elecciones presidenciales y ya tenemos presidente electo, ¿es posible adelantar el periodo de él para no quedar acéfalo en el cargo o no está considerado eso dentro del mecanismo de reemplazo? No está considerado eso dentro del mecanismo, por lo menos yo no tengo recuerdo de que así sea, sino que más bien ahí operaría la sucesión y el ministro del Interior debiese terminar el periodo por los días, por los meses que quedan. Que restan. Claro, entiendo que es el ministerio más antiguo
quien sea el titular de ese ministerio el que asume precisamente Sí. ese reemplazo en el supuesto caso que así suceda. La prelación es, el orden es, en el caso de los ministerios, es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, después el Ministerio de Defensa. Esas Esos son son las los más prioridades. antiguos. Bueno, Sí. Alejandro, vamos a estar en un año bastante complejo porque ya era complejo con tanta elección y además que se está trabajando una nueva constitución y además esto, que tengo entendido que en la historia de los presidentes son muy pocas ocasiones donde se ha dado esta acusación y que haya tenido efecto definitivamente. Sí, son muy pocas. La gran mayoría de estas acusaciones terminan desechadas o se acoge alguna parte. En general se han hecho a ministros, no sé, Figueroa, Pérez, Mañalich, a ministros de la Corte. Fue muy recurrente a inicios de los 90, que ministros de la Corte Suprema fueran acusados, a intendentes también se ha realizado, pero en general no es tan común ver a los presidentes siendo acusados. De hecho, creo que hay que mirar muy atrás como para pensar si es que hay alguna acusación contra el presidente. Creo que Carlos Ibáñez del Campo, el 55, puede ser que haya sido el último presidente acusado constitucionalmente, pero fue también desechada esa acusación en el primer trámite. Alejandro, y finalmente, para que la gente también tenga claro, lo que es aquí es una acusación política, porque por otro carril está la investigación judicial que se está desarrollando precisamente con los elementos que se han conocido últimamente, particularmente por estas inversiones en paraísos fiscales. A ver, ese es un comentario que efectivamente tenemos que retomar. Nosotros hemos conversado varias veces sobre educación cívica en este programa o en otros programas, y uno de los más importantes es esta. Toda acusación constitucional es por defecto una acusación política, que tiene sustento o que se basa en, no sé, alguna acusación criminal, penal. Da igual, hay motivos fundados para aquello, pero es una acusación de carácter político. No determina esto responsabilidad criminal, penal, nada. Determina responsabilidad política. Y por tanto es un juicio político, así se conoce en términos más académicos. Y como juicio político, sus criterios son políticos, no de lógica de justicia. La lógica de justicia sigue un camino distinto que es paralelo e independiente a este. Podría ser que una acusación constitucional pruebe una responsabilidad política y por lo tanto la persona deba dejar el cargo, pero que la justicia, si es que hay una acción paralela a justicia, no determine que haya crimen o que determine que el crimen o el delito esté prescrito y por lo tanto no corresponda una sanción. Por lo tanto son carriles que son distintos, que son complementarios y que no se reemplaza uno al otro. Sí, bueno, es una situación compleja porque en política debe ser la única ciencia en que 2 más 2 pueden ser 5, pueden ser 3, porque es una lógica que no tiene, depende del prisma como lo ven y cómo es la capacidad de consenso que se pueda tener entre el grupo que esté ahí. ¿O me equivoco, Alejandro? Miguel Ángel, en general los que hacemos academia en ciencia política, los que estudiamos ciencia política, a la gran mayoría de nosotros nos gusta estudiar los eventos que ya ocurrieron, que ya finalizaron, porque podemos evaluar el comportamiento de los actores una vez ocurrido algunas cosas. Porque mientras hacemos análisis coyuntural,
por cualquier motivo, cualquier cosa puede cambiar el comportamiento de los actores y su toma de decisión puede ser alterada y efectivamente la interpretación se hace muy difícil. El día de mañana se puede llegar a un gran acuerdo y desechar cualquier cosa y uno dijo que podía pasar A y terminó pasando Z. Entonces, efectivamente, la política, el análisis de la política se hace muy entretenido y muy complejo al mismo tiempo, porque se vuelve muy impredecible, porque depende de acuerdos, coaliciones y del comportamiento de los sujetos que están también bajo presiones múltiples y diversas. Decíamos en algún momento que algunos diputados de derecha han manifestado su interés o su interés de no rechazar la acusación. Claro, pero eso es una manifestación de voluntad ex ante. Una vez que están en este momento y que reciben presiones, no sé, de ministros, del presidente de su partido, del mismo presidente llamándolo por teléfono, se hace difícil el que ellos a lo mejor puedan aprobar una acusación en contra de la persona con la que se sacaron la foto hace 4 años. Entonces, por eso hay que ir viendo en el día a día. Sí, y la política nos está mostrando día a día, Alejandro, desgraciadamente, en un año eleccionario, como lo decíamos al comienzo, todas estas situaciones. Yo escuchaba delante el análisis de un diputado que decía que es imposible que diga el presidente que él no sabía de los negocios que hacían sus hijos. Y él decía, seguramente una vez o 2 veces al mes se juntará a almorzar con su familia y en la mesa dice, si alguien ve que su hijo tiene un celular nuevo, le dice, oye, ¿cómo lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Cuéntanos. Entonces acá decía, es tan complejo eso, porque la intimidad del hogar es parte de la autoridad pública. Entonces, es realmente difícil cuando son argumentos políticos, Alejandro. Es muy difícil porque además de todos los argumentos válidos que te está diciendo Miguel Ángel, hay un tema de establecimiento de estándares. Uno podría decir, bueno, el gobierno de Michelle Bachelet, el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sufrió duros cuestionamientos a partir de las actividades que desarrolló el hijo de la presidenta Bachelet. Y allí la derecha, muchos sectores de la derecha, la gran parte de la derecha, le exigía saber cada una de las cosas que hacía su hijo. Los negocios que tenía, los negocios que no tenía y demás. Entonces, si aplicamos estándar y el mismo criterio, la misma vara, exactamente medimos con la misma vara a ambos presidentes, el criterio que se usó con Michelle Bachelet debe ser el mismo que se utiliza con Sebastián Piñera. Por lo tanto, para aquellos que enarbolaron las banderas en contra de Bachelet, diciendo de que ella debía saber las cosas que hacía su hijo, hoy día no pueden aplicar lo mismo en contra de Sebastián Piñera. Por lo tanto, se vuelve aún más complejo por todo lo que usted decía, esta dificultad de la cotidianidad, de la vida familiar, pero además de que ya hemos visto algunos escándalos en esta lógica muy similar, donde se vincula el poder político con el poder económico y la opinión pública y los actores públicos y muchos opinólogos tomaron posición y castigaron duramente a la presidenta Bachelet. Esos mismos hoy día están relativizando el que el presidente Piñera deba saber o no lo que hace su familia y un montón de otras cosas. Entonces se vuelve más complejo. Lo mismo para la oposición, que hoy día cuando era gobierno decía, bueno, la presidenta no tiene por qué saber, se vuelve difícil en algún momento tomar esas banderas ahora. Hay una gran diferencia. Techo de vidrio, decía mi abuelita. Alejandro, sí. Solo con el ejemplo que usted me pone, de decir en favor de los hijos de Piñera, que entiendo ellos no han formado parte de la moneda, a diferencia del hijo de Bachelet, que sí estuvo formando parte, entiendo, de la fundación de orquesta. Sí, era el coordinador del elemento sociocultural de la moneda. Claro, ahí hay una diferencia y hay otra diferencia, pero que tampoco es tan importante, y es que las sociedades, en este caso, en el caso de Piñera, sí involucraban al presidente Piñera. En el caso de Michelle Bachelet, no la involucraban a ella directamente.
Entonces, ahí hay Sí. también un elemento que hace que la balanza se incline de una manera distinta y estemos, por eso, en este caso, hablando de la acusación constitucional y en el caso de Michelle Bachelet, solamente un juicio público y no una acusación constitucional, ni mucho menos. Claro, y si seguimos en esta misma lógica, evidentemente vimos en más de una oportunidad cómo el presidente Piñera se hizo sí acompañar de sus hijos en visitas internacionales, donde precisamente no se está hablando de, no sé, el almuerzo al día, se está hablando de hacer negocios y negocios internacionales con empresarios. Claro, la imagen que más saltó a la palestra estos días fue cuando él estaba en un taxi de una empresa china con sus hijos. Entonces, la verdad es que hay muchas experiencias de que él decide viajar con su hijo, con sus hijos al extranjero. Nadie sabe muy bien a qué. Eh, Uno podría asumir que a lo mejor se sentía solo y quería estar acompañado por la familia. Como presidente puede ser que así lo sea. Recordemos que hay el presidente que decía que el Palacio de la Moneda es la casa donde tanto se sufre. Entonces a lo mejor quería que lo Sí. acompañaran para no estar solo. Pero también da la coincidencia de que esas personas llevan parte de los negocios. Entonces también es raro. Por eso quizás hay Sí. que ser más duro. Alejandro, yo no sé si fue en ese mismo viaje donde un expresidente andaba vendiendo sus vinos en ese mercado asiático. La No, verdad es no que recuerdo si fue el mismo viaje que andaba promocionando. Expresidente que también tiene problemas familiares con los recursos. Pero por eso hay que ser más duro con la separación entre la política, la economía y los medios de control. Por eso la acusación constitucional es una buena señal y puede ser un buen espacio para transparentar muchas cosas. O sea, más allá de que nosotros nos riamos un poco de la anécdota, nuestra tolerancia a la corrupción es baja en Chile y eso tenemos que mantenerlo. Y por lo tanto yo esperaría que este tipo de acciones efectivamente vayan en esta dirección, que es reconocer que las zonas grises no son buenas y quizás avanzar en regulación. Como por ejemplo, no es bueno que el presidente de la República, la presidenta de la República, quien sea acompañado a viajes que se tratan temas sensibles por su familia o por empresario, no sé, quizás buscar una forma distinta de regular aquello. Alejandro Olivares, cientista político de la Universidad Católica de Temuco, gracias por acompañarnos como siempre, Alejandro. Un agrado en tenerlo con nosotros y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, que estén muy bien.